La verdad es que está la cámara torcida y esto está quedando hecho un despropósito. Pero tal cual puestas, después de hacer un poco el payasete para que los vídeos queden un poco más entretenidos, lo cierto es que me ha impresionado, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y hay que jorobarse con las condenadas estas. Sí, la tecnología está UniQ para los amigos funciona. La caja baja. Había leído por ahí que la caja no bajaba mucho, pero os voy a decir una cosa, los subwoofers no están conectados. Los subwoofers los he quitado, están simplemente haciendo función de soporte. He quitado las JBL profesionales, las 708, que son mucha caja de dos vías, con una dinámica, una transparencia, una rapidez que es de esas que es como si un rayo te hubiera caído encima y te hubiera bajado los pantalones y que quedasen los tangas de leopardo de toda la humanidad al aire. Y claro, pasar de la JBL 708 a pasar a una caja, entre comillas, convencional, doméstica, de alta fidelidad doméstica, pues es un salto brutal. Y sin embargo, ¿qué la he notado? Pues evidentemente más suave, porque es bastante más suave, menos agresiva, pero detallada. Está todo. Y luego también me ha dado la sensación de que baja más de lo que había leído que bajaba. He estado leyendo algunos artículos, algunas publicaciones, me ha llamado especialmente la atención de la de Audio Science o Science, Audio Science Review, que tiene unas gráficas muy completas, es una página altruista, si queréis hacer vuestras colaboraciones, podéis hacer algún donativo, porque efectivamente hacen un trabajo considerable y tienen unas gráficas en las que, bueno, pues la conclusión a la que se llegaba era que no bajaba mucho, obviamente porque el buffer no es muy grande, no tiene grandes dimensiones, pero baja lo suficiente y más que suficiente para dar un grave satisfactorio. Y eso que esta sala, ya sabéis que más o menos entre recintos, entre hueco de escalera que veis atrás ahí, más o menos cubica sobre 40 metros cuadrados con techos bastante altos, con lo cual hay bastante cubicaje, hay bastante aire y la caja tiene grave y baja bastante. La escena sonora me ha parecido una escena sonora muy bien construida, me ha parecido consistente, me ha parecido sólida, me ha parecido eh, impropio de un altavoz de este precio, porque esperaba menos, sinceramente. Quizá tiene mucho que ver esa tecnología UniQ para los amigos de Kev. Ya sabéis que monta el Twitter no dentro, en el mismo plano, como hemos visto hacer otros muchos fabricantes, aunque Kev se atribuye la patente, alineado con el mid buffer, con el buffer de medios, con la unidad de medios, y evidentemente eso pues soluciona muchos problemas de fase, de alineamiento, en fin, de precisión temporal y hace que la caja pues efectivamente tenga esa transparencia que tiene. Que dice que ha trabajado mucho en el tratamiento del Twitter, que es una de las principales novedades que se introduce en esta LS50 ya versionada, y efectivamente al colocarlo, al posicionarlo de esta forma y con esos tubitos que podéis ver, en gran medida ha absorbido las resonancias que se producen en la unidad de agudos y también eso contribuye a una mayor transparencia. Efectivamente, el altavoz es transparente, a pesar de que se dice habitualmente que estas unidades, estos drivers que utilizan compuestos de tipo metálico suelen ser más agresivos, ni más ni menos que como la JBL que anteriormente he mencionado. Hay quien dice que las unidades textiles son más suavotas, luego que si el berilio, etcétera, el diamante. Bueno, ya sabéis que tenemos aquí mercadotecnia para gustos los colores. Lo cierto es que la caja no es en absoluto nada agresiva, sino todo lo contrario. A mí me ha parecido una caja suave, me ha parecido una caja, pero no esa suavidad, que a veces esa suavidad que puede ser un tanto anodina, comedida, que asociamos a los altavoces ingleses, entre comillas, como sin duda esta lo es. No, es más allá, no es ese sonido LS35A, que ya sabéis que Kev tiene muy estudiado porque en gran parte de su desarrollo comercial lo adquirió con la colaboración con la BBC, la British Broadcasting Corporation. No he dicho ni una bien, es British Broadcasting Corporation. Ya sabéis que mi inglés es el de Peppa Pig, así que bueno, en fin, me lo perdonáis. No, no es ese tipo de sonido más comedido, educado que a mí a veces interés o digamos gusto mío particular, subjetivo y como tal criticable, no compartible, no me satisface. De hecho, el otro día Javi Caballero, que estuvo en mi sala, dijo: joder, tío, tu ecualización es tendente a. Bien sea por la edad, aunque lo cierto es que las audiometrías que me he hecho todavía rindo bastante bien, al menos de los oídos. Entonces, no, es sencillamente gusto. No creo que haya perdido, que probablemente haya algo haya perdido, no digo yo que no, pero bueno, las audiometrías ponen de relieve que no he perdido gran capacidad auditiva, la tengo todavía intacta y preservada. Pero sí que es verdad que mi gusto, mi preferencia es
que esté todo ahí y que no falte nada. A mí me gusta, pues, Antonio Muñoz, me gusta ese tipo de pintura, me gusta más que el impresionismo, me gusta más ese hiperrealismo, me gusta esa alta definición, me gusta que esté todo, absolutamente todo en la fotografía, y me gusta contar píxeles. Es algo que puede ser de formación profesional, lo que queráis, pero a mí me gusta así. Y con estas Kef LS50 tienes la sensación de que en efecto no llegas a ese nivel de hiperrealismo que a veces puede resultar excesivo, agresivo, intimidatorio, muy brillante, como por ejemplo la 708P de JBL, el sistema K3, pero en efecto tampoco cae en ese otro extremo de ir perdiendo capas y capas, matices, parte del contenido de la fotografía, de la alta definición, que a mí me gusta, no, aquí está. Y me ha parecido, por tanto, muy aireada, muy rica, muy detallada, una caja sabrosona, me parece una caja divertida, ¿qué coño? Perdón, ¿qué demonios? Recorcholis, repámpanos, diantres, bachibozux, como decía el gran Capitán Haddock. Me ha parecido una caja realmente buena, está todo, no ha hecho mucho en falta y tiene un precio realmente comedido. Además de ese look, pero del look, de la estética, eso yo creo que es más apartado mollo. Y vais a decir, oye, estás alterando un poco el orden de tu programa. Siempre hablas previamente de los aspectos técnicos, luego hablas del mollo, y luego hablas de las comparativas, luego hablas de lo que te ha parecido, y he empezado al final. Ya sabéis que cuando empiezo algo por el final, es que esa primera impresión me ha gustado mucho y me he tirado directamente a grabar. Así ha sido. Lo podéis ver, incluso llevo el chandalismo. El otro día alguien se metía conmigo por decir, llevas un chándal cutre salchichero de quinta rebaja. Pues sí, pero es que así me ha pillado. Con las alpargatas, con el chándal cutre salchichero de rebajas, me he tirado directamente al ruedo porque he dicho, esta primera impresión es la que ha contado. Me ha gustado mucho, esto tengo que plasmarlo. Y luego ya veré cómo desarrollo el resto del vídeo. Voy a hablar de memoria y cuando digo que hablo de memoria de verdad, no para justificar si meto la pata y luego dar todos los datos acertadamente como muchas veces se hace. Dice, voy a hablar de memoria y luego se clava todo. No, me voy a equivocar seguro. No en 1961, ese dato creo que sí que es cierto, que fue cuando Raymond Cook crea la marca, Kef, que se ha convertido en un icono, es una de las grandes, creo que en los últimos tiempos, desde, voy a meter la pata, la Muon creo que fue, la Muon fue en 2007, con la Muon vino a romper esquemas y después con la muy revolucionaria y avanzada Blade. Aunque la Blade no es la Muon, que no es un concept speaker, pero ojo que es una referencia. Pero volvamos otra vez atrás, simplemente para hacer una reseña histórica. Es una de las grandes, creo que siempre ha sido icónica, representativa. Hay quien dice que incluso el modelo Matrix 801 tiene grandes semejanzas con la Reference 105. ¿Quién fue antes? ¿La gallina del huevo? Da igual. Primero vino la K1, que ha sido quizás el altavoz más icónico de los primeros, de la primera serie de Kef. Kef desarrolló luego su tecnología y su expansión económica con el acuerdo al que llega con la BBC, la British Broadcasting Corporation, para la creación de ese estándar de sonido con predominio de la zona media, como quería los estándares de la BBC con el LS35A. Y así efectivamente vino la primera tirada de las Kef, donde la marca consigue afianzarse en el mercado, y luego viene todo su desarrollo con la aparición de los modelos icónicos, como dije anteriormente, el 105 Reference en 1977. Creo que luego hubo una versión del Reference 105 en 1980 y... Aquí estoy hablando de memoria, de verdad. Tantos. Por cierto, uno de nuestros ilustrísimos y muy distinguidos seguidores suscriptores, al que mando un saludo, Audiobiker, Marco, tiene una Reference 105 que es una maravilla. A ver si algún día Marcos se anima y nos hace un vídeo sobre la evolución de la marca, que yo creo que la conoce sobradamente. Saludos, Marcos. A partir de ahí, la marca se embarca en el diseño de ordenador informático. Dice, como también lo hizo Bowers, que es de las primeras marcas, primeros fabricantes que diseñan todos sus productos con ordenador, haciendo uso de la tecnología de aquel entonces que era muy novedosa, la informática. Eso lo hizo en 1973, pero bueno, luego la marca se hizo muy conocida, aparte de por los buffers en forma de racetrack, esa forma ovalada o cuasi ovalada,
por lo que vino posteriormente, que ya fue bastante más tarde y que a día de hoy va por su decimosegunda o decimotercera generación, el driver UniQ o el Array, porque no es un driver, mejor dicho, es un array, es decir, es una secuencia, una cadena, un array de drivers en el que el Twitter se sitúa en el centro del buffer, creando así una mayor directividad, creando así a su vez una mayor capacidad de alineamiento temporal. Aquí es cuando se mete uno la pata y se nota que está diciendo cosas que no estamos seguros con lo que está diciendo, pero sí, me entendéis perfectamente. El ubicar el Twitter dentro del buffer de medios tiene su parte positiva en lo que se refiere a las primeras reflexiones y también en lo que se refiere al alineamiento, a la coherencia. Fase, para que nos entendamos. Y efectivamente no ha sido la única, pero sí ha sido quizás la pionera a nivel comercial en desarrollar la tecnología y ya la tiene bastante evolucionada y aquí nos la encontramos en otra evolución posterior. Después de la Muon en 2007, si no me he equivocado, después de la Blade, vino lo que se ha venido a convertir en un moderno clásico que es la LS50. Ha vendido hasta la saciedad. Kef ha vuelto a situarse otra vez en la posición que tenía anteriormente de superventas. No había perdido prestigio ni mucho menos, que siempre lo tuvo, pero vuelve a ser un superventas con un altavoz que ha recogido premios, galardones hasta la saciedad. Y aquí tenemos otra nueva versión que obedece al nombre de Meta por el compuesto, el metacompuesto o el metamaterial, como lo queráis llamar, que está especialmente pensado para absorber, como todo, para el tratamiento interno también del refuerzo interno del altavoz se han utilizado materiales y a su vez también se le ha dado una nueva vuelta, una nueva iteración al Twitter, como ya dije anteriormente. Aquí tenemos ni más ni menos que el producto. A mi modo de ver tiene mollo. Aunque esto es muy subjetivo, la verdad es que el aparato, el producto en cuestión, más que el aparato, no es un aparato. Sí lo sería el modelo wireless, que no tiene el cable, funciona al aire libre, sin alámbrico. El wireless es activo y por tanto ahí sí que puede hablarse de un aparato en puridad de conceptos. Aquí no hablamos de un aparato, ha sido un lapsus mío, hablamos de un altavoz y como tal altavoz pasivo, por tanto, tiene mollo y tiene una clara resemblanza, como dirían los anglosajones, tiene un guiño cosmético, sobre todo en blanco, que nos recuerda a ese famoso fabricante de la manzana mordida que tuvo pleitos con el sello discográfico de los Beatles, y no digo más. Como sea, la tecnología UniQ, el UniQ para los amigos, o UniQ para los anglosajones, toda esa estética que no es estética, sino que está ideada, está pensada, es ingeniería. El color, en este caso en blanco, que digo, lo aproxima más a esos productos que he dicho anteriormente, hace que efectivamente el producto tenga una sensación bastante sólida, de calidad percibida muy elevada, por encima de lo que el precio sugiere. Son altavoces de un precio. Ya sabéis que sobre el precio me gusta siempre ser cauto porque sé que no en todos los mercados el precio es el mismo. Aquí más o menos se puede conseguir sobre los 1.000 euros. Créanme que realmente para lo que ofrece tiene un precio bastante ajustado. Ya os he dado mis primeras impresiones, así una pincelada al inicio de este vídeo. Antes quiero que sigáis escuchándolo, porque he grabado varios cortes de audio. Todos los cortes de audio que habéis podido escuchar hasta la fecha son todos ambientales, con este mismo micro que me está captando a mí ahora la voz. Ha sido colocado en campo cercano para captar el sonido con el Acouphase E800, porque esta es otra de las cuestiones que posteriormente os comentaré, la necesidad de tener una amplificación bastante potente. Pero vamos a escuchar otro corte de audio con el Acouphase E800. Repito, todo lo que habéis escuchado son cortes de audio reales, no son audios insertados, sino reales.
Vamos a entrar ahora en materia. Después ya de haber escuchado más y más, que ya no es esa primera impresión que a veces suele ser acertada y otras veces puede estar un poco desenfocada. No, la mantengo tal cual. Lo que hago es, no voy a decir matizar, sino añadir algunas cosas a lo que anteriormente ya comenté. Me sigue pareciendo exactamente lo mismo. Después de muchas escuchas y después de haber seguido probando el altavoz, me sigue pareciendo exactamente igual. Por el precio que tiene, realmente tiene una relación calidad-precio en todos los aspectos, pero sobre todo en el que a mí me importa más, que es aquí, sobresaliente. Además, a nivel de acabado, de estética, de mollo, para mí también tiene un nivel sobresaliente. Y muchos pensaréis, y aquí es donde va a venir la singularidad del altavoz. Aparte de su claridad, de su transparencia, suavidad, la escena sonora, la propia de un monitor de 2 vías que desaparece literalmente como por arte de magia, esto lo comparte con otros muchos. Aparte de eso, esa suavidad que tiene tanto detalle pero que no es nada incisiva ni agresiva, está el grave. Claro, lo primero que uno piensa cuando ve el tamaño del altavoz, como suele también pasar por otra parte con otros altavoces de 2 vías, monitores, lo primero que piensa uno es, se va a congestionar cuando le dé potencia y segundo, no va a bajar mucho porque no puede hacerlo por las leyes de la física, por sus dimensiones. Ocurre, sin embargo, que este me ha sorprendido por lo mucho que baja. Y si al principio me sorprendió y me quedó así un poco en situación de knockout, luego posteriormente creo que he llegado a entender la naturaleza, la fisonomía, la forma de conseguirlo. Y es un tuneo, básicamente. Creo que es el punto que le han dado, es el, digamos, el ajuste final que le han dado, cómo han querido hacer la curva para que efectivamente transmita una percepción subjetiva de que tiene más grave del que realmente tiene. Creo que tiene un cierto énfasis en la zona del grave, donde se encuentra cómoda en torno a los 80-90 Hz, para que así transmita la sensación de tener más extensión del que realmente tiene. Luego ya, pensándolo fríamente, he llegado a la convicción de que no se trata tanto de pegada, no se trata tanto de punch, no se trata tanto de golpearte, no se trata de slam, sino de crear una sensación de que realmente es más poderosa y baja más de lo que realmente baja. Porque no es que sea especialmente rápida ni fulgurante, si lo comparo con lo que he venido escuchando anteriormente, que era ni más ni menos que un subwoofer de 18 pulgadas, evidentemente no tiene ni la extensión ni la pegada que tiene un subwoofer de 18 pulgadas o una caja grande tipo JBL 4700, la Yamaha NS5000, evidentemente no es eso, pero sí que también desmiente mucho las dimensiones físicas tanto del recinto como del buffer, lo que es capaz de hacer cuando se le exige y además sin despeinarse, que ha sido otra cosa que me ha llamado mucho la atención. El grave transmite esa sensación de poderío que parece inusual para un monitor de este tamaño, de esta configuración, pero además lo hace sin despeinarse. Y cuando he visto que otros de este y más precio empiezan a desdibujarse, empiezan a ponerse en una situación de estrés cuando les das caña, en este, en cambio, he visto que se mantiene muy bien la compostura. Ahí puede que tenga mucho que ver el hecho de que se trata de un altavoz de una sensibilidad baja, es una caja dura y con esto ya entro en el apartado final que creo que serían, no voy a decir las críticas porque es difícil encontrar críticas a un producto así. Como todo, siempre es susceptible de ser criticado y alabado, pero en este caso a mí se me hace muy difícil poner críticas a un producto tan redondito. Y si algo hay que señalar, junto con todo lo que he dicho anteriormente, más que como críticas, sino como elementos a tener en cuenta, son, por una parte, que tiene una impedancia que en algunos puntos, una curva de impedancia que en algunos puntos baja hasta los 3 ohmios, y por otra parte, que tiene una sensibilidad baja, como también por otro lado suele ser frecuente en los monitores de 2 vías, aunque en este caso creo que se pone más de relieve porque he tenido que apretarle mucho la oreja a la QFace 800 para que la caja empezase a dar unos niveles de presión sonora muy elevados en los que por otra parte ha mantenido la compostura. Pero sí que es cierto que he visto que se trata de un altavoz exigente. Ya digo, esto es algo que comparten otros muchos monitores de 2 vías. Es generalmente el trade-off al que anteriormente me hacía referencia. Pero a modo de precaución, a modo de elemento a tener en cuenta, la amplificación que se le vaya a asociar. No son cualquier cosa a la hora de moverlas. Dan mucho, ofrecen mucho por un precio más que contenido. En todos los sentidos, ya sé que me estoy repitiendo, pero ojo, que van a necesitar amplificación muy poderosa, muy potente. Yo me decantaría fundamentalmente por transistores. Dicho esto, creo que no hay absolutamente nada que reprochar porque, sino todo lo contrario, alabar un producto que es redondo. Ahora entiendo por qué se habla tanto y también de las LS50. Realmente es un producto fabuloso.